¿Cómo crees tú que es el alma del ser humano? O sea, ¿crees que de por sí el ser humano es buena persona? ¿Nace bueno Creo y se hace que, malo o somos... creo que la mente del ser humano está discapacitada. Es lo que creo, que tenemos una discapacitación en la mente, que venga dada por herencias, por genes, por el entorno en el que vivimos. Ya no entro en esas fuentes o causas de una mente discapacitada, pero a todas luces la mayoría de las personas tenemos una mente a medio camino. La palabra mediocre quiere decir a medio camino y estamos a medio camino. Estamos en un proceso, tú como psicóloga lo sabes muy bien, de sana individuación. Pero como no se dan los elementos necesarios o los factores adecuados para que esa evolución sea la sana, nos quedamos como estancados, nos quedamos detenidos. Eso es lo que podemos llamar inmadurez, Ujú, neurosis o como fuere. El caso es que no hemos completado nuestra evolución. Como no hemos completado nuestra evolución, tenemos infinidad de carencias emocionales, psicológicas. Cuando uno no está bien consigo mismo es muy difícil estar bien con los demás, nos sentimos amenazados, tenemos constantemente que reafirmar el lado más mezquino de nuestro ego. Luego yo no creo en absoluto que el ser humano haya completado su evolución. Somos homo animales, es ujú. decir, estamos en un espacio entre el animal y el verdadero ser humano. Si alguna vez vamos a llegar al verdadero ser humano, lo desconozco. Ujú. Qué bueno. Y el otro día me decías, ¿no? Un poco del tema de la superación, ¿no? De la superación personal, el esfuerzo, la motivación, la energía interior, la educación. ¿Crees que eso nos puede ayudar a encontrar ese camino y un poco cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo sueles Sí, trabajar? sí, te voy a poner un ejemplo un poco simple intencionadamente. Cuando nacemos es como si dentro de nosotros Mm, colocasen un diamante bruto. Muchísimas personas no se preocupan de pulir ese diamante, pero hay personas que tienen ese anhelo de crecimiento interior, de autodesarrollo, de mejoramiento humano, de evolución consciente. Y esas personas van buscando métodos, actitudes, disciplinas para poder pulir ese diamante. Yo diría en este sentido, sin menosprecio por ninguna parte, por supuesto, que en el tema, en el terreno de la consciencia, hay bisutería y hay joyería. Y que de la misma manera que un bisutero no puede estar a la altura de entender lo que es una joya y comprenderla, pues hay muchas personas en el mundo de la consciencia que están en ese nivel de bisutería y no tienen el menor interés por la joyería o el desarrollo o la evolución de la consciencia. Cada persona debe seguir su impulso nato en este sentido. Yo diría que no hay muchas razas, hay dos razas. Las personas que buscan, las personas con inquietudes, las personas que quieren aprovechar la vida para mejorarse y las personas que viven de espaldas totalmente a ellos, que no se ha activado en esas personas ese misterioso mecanismo de la búsqueda o de la autodisciplina para el mejoramiento humano. Hay mucha gente así. Y lo peor es que hay gente que quiere ayudar a otros a superarse cuando ni siquiera se ha trabajado a sí mismo, ¿no? Que para mí ahí está la parte peligrosa. Mucha gente, por ejemplo, en el mundo del yoga, en el mundo del crecimiento personal, incluso muchos psicólogos, ¿no? Que ayudan a otros cuando nunca se han trabajado a sí mismos, ¿no? Que para mí eso sí que es peligroso, porque venden un yoga o venden una cosa muy superficial, muy... y- Tienes toda la razón. Si indudablemente tú no eres un poco luz para ti misma o para ti mismo, pues claro, ¿cómo puedes orientar, guiar
aconsejar a los demás. Es necesario haber poco a poco ido construyendo una vida interior armónica que nos permita también empatizar y favorecer la armonía de los demás. Tengo una anécdota. Había un alumno cuando tenía él 15 años, ahora es un magnífico profesor de Ujú, yoga, Rodolfo, que me perseguía por los pasillos en el centro de yoga pidiéndome siempre un consejo. Me agarraba del brazo, dame un consejo. Y un día ya le dije, solo te voy a dar uno: sé luz para ti mismo. Y me encontré a este alumno muchísimos años después, precisamente en el retiro, y entonces él me recordó esta anécdota que yo no la recordaba, que le dije, mi consejo es sé luz para ti mismo. Y yo creo que todos tenemos que convertirnos un poco en luz para nosotros mismos, y que de la misma manera que la vela encendida se da luz a sí misma y esparce un poco de luz alrededor, si somos luz para nosotros mismos, si estamos más armonizados, si somos más maduros, podremos también aportar nuestra propia lucidez a los demás. Pero como tú apuntabas muy sabiamente, hay mucho riesgo en un psicoterapeuta, en un psicólogo, en un maestro de meditación o de yoga o de zen o de meditación vipassana, que no tenga el menor control ni sobre sí mismo ni sobre la disciplina, porque entonces está induciendo negativamente a las personas que le siguen. Por ujú, eso también hay que poner a prueba al maestro, hay que poner a prueba al instructor, hay que poner a prueba al psicólogo. Tenemos que utilizar el lado sabio de la duda, no la duda sistemática, no la duda por dudar, pero sí la duda en el sentido que nos ayude a utilizar el discernimiento y comprobar un poco si esa persona es la oportuna para nuestro trabajo interior o no. Y esto es extensible, yo creo, a tantas y tantas terapias modernas que hoy han surgido. ujú. ¿Y cómo crees que alguien podría detectar eso? O sea, ¿cómo puede, en qué sentido? O sea, dudar de la persona en la que te pones en manos, ¿cómo En podría? principio, dudar, pero de una manera madura y sabia. Quiero decir, A no creer no, de manera irracional en todo sí, lo que te no dicen, como cerrar los ojos y seguir a esa persona. Y nunca rendir a una persona obediencia ciega y abyecta. Sea el mismo Papa que esté ahí, o el Dalai Lama, el mismo Jesús, el mismo Buda. No tenemos por qué nunca rendir obediencia ciega y abyecta a otras personas. Lo que tenemos que hacer es interactuar para que personas que ya han vivido experiencias que nosotros no hemos vivido o que no sabemos cómo manejarnos con ellas, nos puedan un poco servir de referente, servir de faro o de espejo ujú, para hacer más fácil el trabajo interior, pero entendiendo que a la larga uno es su propio maestro, su propio discípulo, uno es su propio terapeuta y su propio paciente. Pero lo que también hay que evitar es lo que llamaríamos las expectativas triunfalistas que cargamos muchas veces en el psicólogo, en el terapeuta, en el mentor. Porque al fin y al cabo el que debe al final cumplir sus propias expectativas y estar a la altura de sí mismo es uno mismo. ujú, Si te encantas demasiado con la figura del maestro, del terapeuta, igual que te encantas, luego te desencantas. De la misma manera que un entusiasmo febril, yo sé que a la larga siempre fracasa en el desánimo, entra en el desánimo, desemboca ahí. Estas personas que me llegan a clase, me apunto a todas las horas, todos los días, digo, la persona que menos va a durar. En cambio, la persona más escéptica, que se trabaja, que pone interés, que se disciplina, es la que puede durar toda una vida, y prefiero esa persona que dude a otra persona entusiástica, pero que no dura absolutamente nada en la disciplina. ujú.
Genial. Por, por otro lado, tú lo sabes muy bien, como psicóloga tan experimentada que eres, que siempre está ahí en el trasfondo, sea más evidente o no, lo que llamamos la transferencia y la contratransferencia. Hay personas en nuestra búsqueda interior que conectan muy bien con nosotros y nosotros con ellas. Hay una transferencia muy positiva que ayuda a motivarnos. Hay personas, en cambio, que no hay manera de empatizar o sintonizar con ellas a nivel psicológico, mental, emocional o espiritual. En este sentido, también podríamos decir aquello de cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, pero yo lo invertiría. Cuando el maestro está preparado, aparece el discípulo. Y esa conexión de la que hablas, esa transferencia, esa energía, bueno, no sé lo que es. O sea, ¿cómo has estudiado un poco de qué depende esa conexión, sentir esa transferencia o cómo darnos cuenta de... Sí, hay dos elementos ahí. Un elemento consciente que podemos concienciar, que puede ser simpatía, que puede ser que la otra persona te resulte constructiva o la otra persona te resulte inspiradora para tu búsqueda interior o empatices con ella a nivel esto consciente. Pero luego viene un lado inconsciente que es mucho más vigoroso, que es mucho más poderoso, que es como si hubiera una serie de lazos o de redes o de conexiones entre las personas que a veces se dan y a veces no se dan, que es algo que ni siquiera puede uno provocar. Esto, llevándolo a otro terreno, es como el terreno de la relación amorosa. Puedes estar toda tu vida buscando una relación amorosa que no aparece y a lo mejor cuando menos la esperas aparece, como dicen los maestros zen, cuanto más lo busco menos lo encuentro y cuando muchas veces me relajo y no lo busco es cuando lo encuentro. Es muy misterioso el que por qué en esta vida, con nuestros coincidentes vitales, con todas las personas que van pasando por nuestra existencia, con algunas tengamos desde el primer momento unos lazos muy profundos, muy intensos, y otras personas sí nos pueden resultar agradables, simpáticas, pero nunca llega a haber esa fusión de almas, ese amor del que hablábamos en otro espacio. Total. ¿Y de qué crees que depende? O sea, ¿tú en qué crees, por ejemplo, en este sentido, ¿no? O sea, es porque nuestro destino está escrito de alguna manera, porque nuestros antepasados se unieron. Aquí, ¿qué explicación le das tú desde tu punto de vista? Aquí entramos en un terreno muy pantanoso. Mira, en esta vida hay lo desconocido, que es lo que podemos conocer, hay lo incognoscible, que es lo que no podemos conocer, y hay lo que ya está más allá de lo incognoscible, que el intento de conocerlo es pura arrogancia. Es como si un tornillo quiere comprender toda la dinámica del portaaviones en el que está incluido. Buda decía, el que pregunta se equivoca, el que responde se equivoca, dando a entender que hay unas conexiones que están más allá de lo puramente lógico, de lo puramente racional, que entrarían en otro campo de intuiciones o de creencias o de percepciones especiales. ¿Por qué con algunas personas desde el primer instante es como si las conociéramos de siempre? No es que las conozcamos, es que las reconocemos. Y con otras personas nunca llega a haber cercanía, nunca llega a haber proximidad anímica. Hay muchas cosas, como decía Shakespeare, que escapan a lo que De podemos la lógica, entender la con la aplicación. lógica ordinaria, exacto. La lógica ordinaria está bien en un plano,
pero en otro plano la lógica ordinaria nos conduce a un callejón sin salida y a un atolladero. Me gusta por eso decirles a mis discípulos, cuando haya que pensar, piensa, pero cuando haya que vivir, vive. Y no estoy de acuerdo con aquello de Descartes, pienso, luego existo, sino que prefiero saber que existo cuando pienso menos, pero vibro más intensamente con las otras criaturas, la naturaleza o con mi propio yo más profundo. Ujú. Pues al final es convivir con ello, ¿no? No es tanto ver por qué ni buscar una explicación, sino vivirlo Tenemos, y no sí, preguntárselo. es que muchas veces tenemos mentalidad de boticarios antiguos, que cada medicamento tenía aquí rotulado, etiquetado en su cajita. Es No, verdad, es verdad. la vida es una explosión que no funciona de esa manera. La vida no es lógica ni es creíble. Si te pones a buscar la lógica o la credibilidad a la vida, entras en otro callejón sin salida. La vida está ahí, la podemos utilizar como aprendizaje y entonces cabalgarla como el que cabalga sobre un tigre, que si eso sí, el tigre te descabalga en el acto, te engulle, cabalgar la vida o simplemente dejar que la vida nos viva. ¿De qué depende una otra actitud? De la conciencia, de ser más o menos consciente. Pero como todos estamos en un grado enorme de mecanicidad, la vida no la vivimos. El 90% de las situaciones vitales nos viven incluso a nuestro pesar. Y entonces, si uno se autoindaga, se examina, se da cuenta, aunque al principio sea con espanto, que somos como máquinas, que somos mecánicos, mecánicos al amar, mecánicos al odiar, mecánicos al trabajar, mecánicos al relacionarnos. Somos máquinas. ¿Qué hay que hacer? Despertar. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo despertamos? ¿Qué se te ocurre para despertar? Pues para despertar primero tienes que estar muy conectado a ti. Yo veo Eso, que es verdad que la gente va un poco dormida, sí, ¿no? En general, íbamos, yo también sí, iba un tiempo atrás, ¿no? Hasta que un poco dije, y todavía voy medio dormida. O sea, creo que es un camino constante de ir sí, despertando. porque nos gana la mente torpe, la ofuscación mental, la ignorancia básica de la mente. Me gusta hacer una notable diferencia entre lo que es el sonámbulo y lo que es el funámbulo. El sonámbulo está dormido, está atrofiado, es maquinal, es mecánico. En cambio, fíjate, el funámbulo, figura que elegí para mi novela El Fakir, tiene que estar alerta, vivo, muy pendiente de la aquí y ahora, autocontrolado, porque si no se precipita en el vacío. Esta es una sociedad de sonámbulos. Y lo que tenemos que ir todos poco a poco logrando, y para eso están las terapias adecuadas, para eso está el yoga, el zen, la meditación y otras técnicas, lo que tenemos es que despertar, dicho de otra manera, dejar de ser sonámbulos para empezar a ser aguerridos, intrépidos, osados, funámbulos. Pero tú como psicóloga lo sabes muy bien, nos encontramos todos con el miedo, con la inseguridad, nos aferramos a nuestros viejos patrones, nos regodeamos incluso en nuestros sentimientos de culpa, en nuestros traumas, en nuestras amargas frustraciones. Y era Jesús el que decía muy inteligentemente que si a paño viejo le echa remiendo, el remiendo tira del paño y todavía más lo rasca. Tú esto lo tienes que ver en tus sesiones de psicoterapia, en tus sesiones de psicología clínica, que hay muchas personas que prefieren seguir haciendo remiendos y Ujú. no quieren realmente sanarse, Bueno, porque no lo se veo aferran, tanto, no lo veo tanto en ¿no? las sesiones, porque la Sí, gente que va a las sesiones realmente quiere sanarse, pero pues eso es muy lo veo importante. mucho en el día a día, sobre todo en el que me dice, no, si yo no necesito psicólogo para nada, ¿no?
digo, madre mía, ahí es donde más se Todos utiliza, todo, estamos parcheando, todos. todos con paños calientes, con composturas. Así es imposible emerger a otra manera de ver, de sentir y de vivir. Pero claro, a todos nos cuesta mucho, es muy doloroso el desenmascaramiento honesto, el vernos como somos, el ver nuestra sombra, el ver nuestro lado también a veces ruin, mezquino. Eso es doloroso, pero la única manera de curar las heridas, las grietas, es verlas para después poder sanarlas. Ujú, ujú. Sí, yo siempre digo, ¿no? Si no sabes cómo funcionas, ¿cómo vas a saber gestionarlo, ¿no? ¿Cómo vas a saber No, autogestionarte claro, si no te conoces? Es como si yo no sé cómo funciona un coche, ¿cómo voy a poder ciertamente conducirlo, ¿no? este es un buen ejemplo, sencillo, pero un buen ejemplo. Si tú te dan ahora el mejor coche del mundo, el más fuerte, el más poderoso, con 300 o con 500 caballos, pero no sabes utilizarlo, A conducir. en lugar de aprovecharlo, lo utilizas destructivamente. El problema es que no nos conocemos y no nos aceptamos y no nos indagamos y no nos examinamos. Hay un ejercicio extraordinario que hacían los antiguos sabios de Oriente, que es la el autoexamen riguroso todos los días, no como para cultivar, como nos decía la Iglesia, sentimientos de culpa en absoluto, no, para autoexaminarnos y ver realmente cómo nos hemos comportado, si más mecánicamente o más consciente y lúcidamente, a lo largo de esa jornada. Es un ejercicio muy interesante porque, claro, si uno no sabe qué tiene que cambiar, también añades un obstáculo a los obstáculos. Hay personas que se sienten tan mal, Rocío, que te dicen quiero cambiar, pero cuando las preguntas el qué, es que no tienen ni idea porque no se conocen, no conocen sus agujeros psíquicos, sus huecos de soledad, sus frustraciones, y entonces están en un terreno pantanoso, en arenas movedizas, quieren emerger de ellas, pero no encuentran la manera de hacerlo, porque otro riesgo, tú lo sabes, es que estas personas lo libren todo al maestro o al terapeuta. Hay muchas personas en una situación difícil que estiman que es el maestro, el terapeuta el que tiene que sacarte de ello Ujú, y que no valoran el esfuerzo y la disciplina personales. ujú. Sí, en estos casos también yo pienso que no saben qué quieren cambiar porque tampoco saben dónde quieren ir. Cuando le dices a la No, persona, no, ¿qué quieres? Yo tienes, quiero felicidad y luego le preguntas, ¿y qué es la felicidad para ti? claro, Pues esa pregunta es muy complicada, ¿no? Como que no saben responderte qué es la felicidad. Entonces estás persiguiendo algo que ni siquiera sabes, le sabes poner un nombre, una etiqueta, pero ni siquiera sabes qué sentimiento es el de sentirte feliz, ¿qué es? Porque hay gente que lo confunde con sentirte contento, con estar alegre, ¿no? no, y sobre todo hay gente que lo confunde con la diversión, Con el divertirte, entretenimiento y la distracción. Y no se estar dan cuenta distraído. que hay un estado de alma muy diferente a esos sentimientos lúdicos que están bien, pero que no son los que te conducen a tu propio ser, a tu propio centro. Y por otro lado, también hay muchas personas que se han precipitado a su pesar en lo que llamaríamos esas arenas movedizas internas, que es que no saben cómo moverse. Ahí incluso les pides que te expliquen lo que están viviendo, y lo que están viviendo es tan agónico, es tan angustioso, que ni siquiera saben ponerlo en palabras. Lo único que te piden ayuda para salir precisamente De ahí. de ese pozo oscuro. Ujú, ujú, ujú. Todos acarreamos muchas carencias emocionales, la inmensa soledad del ser humano. Y esto me recuerda una novela de Alberto Moravia, el gran escritor italiano, en la que el protagonista decía, no quiero morir, pero tampoco seguir viviendo, de tan desconcertado que estaba. Ujú, Y ujú. entonces es que hay muchas personas que están tan desconcertadas o tan desintegradas
que no encuentran ninguna solución, no hay nada que les pueda complacer o que las pueda satisfacer. Mm, mm. ¿Y tú a qué lo achacas eso? Porque a mí me da un poco la sensación muchas veces que hay una falta de identidad detrás Es de... la propia sociedad Mm, te genera una falta de identidad. Decía el gran filósofo Emerson que la sociedad confabula contra el individuo y Hermann Hesse declaraba con toda honestidad, no creo en ninguno de los valores de esta sociedad. Cuando estás en un ambiente desintegrado, salvajemente competitivo, muy peligroso, sin valores, sin asideros éticos o espirituales, pues sobreviene esa desintegración, esa fragmentación interior que nos hace sentirnos muy mal y que las personas cuando entran en ella no saben realmente cómo salir y por eso es que tienen que pedir ayuda a un especialista. Y a mí me gusta decir, si tú puedes ayudarte, ayúdate, pero si no, indudablemente tienes que recurrir a una persona que te preste su ayuda. Todos necesitamos ayuda y tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber que esa ayuda tiene que ser siempre muy bienvenida, claro. sí, sobre todo porque lo que hablamos en otra de nuestras charlas, ¿no? Sobre el tema de la educación, que tampoco nadie nos ha enseñado Nadie, a curar la parte emocional, a cuidar la nada. parte más espiritual, no, no se nos ha favorecido. Quizás sí, No, no, no. una Es que religión, una nada, asignatura en la que te daban nada. religión, pero no se ha Es que cuidado. no nos han enseñado cosas realmente útiles para nuestra evolución interior y para la elevación de la conciencia. Yo precisamente en mis memorias, el viaje de mi vida, me quejo de esto, de que me han enseñado infinidad de cosas inútiles que luego muchas las tengo que desaprender. O sea, encima tengo que perder el tiempo también desaprendiéndolas para Sí. que puedan florecer las auténticas y es que no nos han enseñado cosas de nuestro desarrollo interior, cosas a veces tan simples pero tan hermosas como contemplar a un gorrión, abrazarnos a un árbol, el acariciar a una persona, el contemplar un amanecer y tantas cosas, porque nos han llenado la cabeza de cachivaches absolutamente inútiles. He Mm. perdido años acumulando esos cachivaches que obturan mi visión clara y ahora tengo que estar también años desaprendiendo. Por eso siempre digo que cuando uno va a una técnica de autorrealización hay que ir más con la idea de desaprender que de aprender. Hay muchas cosas que arrojar por la borda y es muy difícil porque creemos que esas cosas son nuestras, pero no nos pertenecen. Entonces lo mejor es desocuparnos, sacarlas de nosotros. De la misma manera, supongo que en una sesión psicológica hay que también ir descubriendo cuál es mi falsa personalidad o mi yo adquirido y cuál es mi verdadero yo real. Ujú. Sí, yo lo llamo un poco el impuesto, ¿no? Al final el que nos han impuesto, el que yo creo que los demás necesitan de mí y el mío original, ¿no? Mi identidad más sana. Mm, Ahora, ahí viene el trabajo, Rocío. ¿Cómo vamos poco a poco profundizando en esa identidad real, esa naturaleza real, para ir de alguna manera despojándonos de todas esas vestimentas que hemos tomado como propias, pero que no nos pertenecen? mm. Al final, si estás conectado al cuerpo, ¿no? Un poco a las sensaciones, por eso es tan importante la meditación, yo creo, ¿no? Porque o cuando tú dices, ¿no? Sentir cómo te sientes es súper importante, porque al final es la única brújula que tenemos para saber quién soy, el cómo Sí, me siento, ¿no? No es tanto el dejarme llevar por lo superficial, sino, vale, cuando yo conecto con mi cuerpo, ¿qué me está diciendo? Porque no es que yo sea torpe. Yo el otro día tenía un paciente que me decía, es que yo soy un vago, porque es que estoy todo el día en el sofá y no me muevo, me siento fatal, es que no soy capaz de conseguir lo que quiero. Y yo decía, bueno, si te sientes mal sentado en un sofá,
igual es porque no eres vago, porque conozco gente vaga que se siente genial cuando está tirada en el sofá, ¿no? O sea, al final también nuestro cuerpo nos está diciendo cómo nos sentimos en ciertas circunstancias y que te estés comportando como un vago no te hace etiquetarte como vago y que tú seas vago. Te sientes mal siendo vago, luego eso no eres. Vamos a buscar tu verdadera Claro, identidad, ¿no? En función sí. también de lo que vas sintiendo. Es súper importante Y esta parte. eso que dices es muy cierto. En un antiguo libro de yoga, el Yoga Vasista, que es uno de los libros más claros que hay para la evolución interior, se nos dice que si una persona busca el contento es porque está descontenta y que el movimiento natural cuando estás descontento es buscar el contento, de la misma manera que si tú no te sientes bien, algo en ti aspira a sentirse bien. Otra cosa es que encontremos luego los vericuetos o caminos Para para poder conseguirlo. sentirnos bien. Digamos que habría que hacer una diferencia entre la aceptación consciente y el derrotismo de uno, porque hay personas que confunden esta aceptación consciente con el derrotismo fatalista y cuando entras en ese derrotismo fatalista ya te abandonas totalmente a ello. Y no nos damos cuenta que, como también insistía mucho Erich Fromm, la vida hay que encararla con sufrimiento y con esfuerzo, que no siempre podemos estar gozando y que no siempre se nos pueden dar las cosas gratuitamente. Así es. Yo ¿Cómo? tengo una para ti, ¿eh? ¿Sí? Venga, lo Yo que... tengo una para ti. Lanza, lanza. El ser humano sufre, esto es indiscutible. ¿Cuál es tu estrategia para que sufra menos? Joder, qué pregunta tan difícil. Te dejo que la pienses para otra entrevista si quieres. No, 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 lo pienso sobre la marcha. Bueno, para mí la meditación es súper importante. O sea, acallar la mente al final eh, es fundamental. Poner un poquito todas las cosas en contexto, todas las cosas en su sitio. Yo lo abarco un poco desde dos vertientes, ¿no? De una forma un poquito más, la parte más racional, lo que te dije en otra ocasión, ¿no? Sí que me voy un poco a los orígenes, ¿no? Donde ha aprendido a hablarse de esa manera, quién le ha enseñado a ser de esta manera, ¿no? Me voy un poquito quizás al niño o a la niña, ¿no? De qué vieron en su mundo para terminar reaccionando y pensando así. Y luego también acallar la mente es fundamental. O sea, a veces es decir, calla, calla todo, vamos a buscar un poco el silencio y dentro de ese silencio, de esa serenidad que necesitamos para estabilizar un poquito, ahí ya vamos un poco rascando, ¿no? Y comprendiendo desde dónde viene, conociendo de dónde viene, aceptando de dónde viene y responsabilizándonos, ¿no? Desaprendiendo todo lo que hemos aprendido y tratando de aprender a ser como realmente somos desde esa identidad más sana. No sé si me he explicado bien. Sí, perfecto. ¿Tú crees que somos el hijo del niño que fuimos? En parte sí, sí que lo veo así. Somos muy el niño. O sea, en determinadas ocasiones, en muchas personas, yo veo cómo sale el niño o la niña y claramente ese niño pues que sí que ha sido herido, ¿no? Que ha aprendido cosas que le han hecho reaccionar así. A mí sí me da esa sensación de que hay veces que sale el niño y otras veces sale el adulto según las circunstancias, sobre todo cuando veo respuestas desproporcionadas a lo que está ocurriendo, ¿no? Con desproporcionada me refiero a que la persona se siente muy agitada en función de lo que a lo mejor está ocurriendo, que no es quizás para tener una agitación, un enojo, una emoción tan intensa como la situación requiere. Ahí es donde yo siento que de alguna manera ese adulto conecta con algo que le ha pasado, pues, probablemente cuando era más pequeñito y no tenía herramientas para gestionar situaciones parecidas. No Sí, sé. eso es muy interesante porque fíjate, en la psicología budista, que es una de las más antiguas del mundo, se le concede una importancia enorme a la reacción, a la reactividad. Es muy diferente una reacción mesurada, equilibrada, ecuánime, o una reacción
cuando es desmesurada o desorbitada, que como tú indicabas con otras palabras, nos está indicando que ahí hay un núcleo Mm, que hay que tratar de resolver, un conflicto. A mi psicoanalista, que era un gran psicoanalista y que hicimos una amistad enorme y bellísima, él se llamaba Lorenzo Frutos Carabias. En una ocasión le pregunté, ¿qué es para ti cuando ya por fin le pude tutear? Que ya sabes cómo son los psicoanalistas, él era psicoanalista de traje, de pajarita, de darme todos los días la mano al recibirme y al despedirme. Cuando ya estrechamos lazos y ya le pude tutear, un día le dije, Lorenzo, hemos hablado horas y horas y horas de la neurosis. Dame una definición de neurosis que me esclarezca algo. Y me dijo esto que nunca lo he olvidado, una respuesta vivencial anómala. Muy interesante, porque según las respuestas, ¿verdad?, sean anómalas o sean más naturales y menos autodefensivas, son más neuróticas o menos neuróticas, claro. ujú, ujú. Pero como esta sociedad, Rocío, nos está obligando constantemente a generar reacciones anómalas, el problema es que nos vamos cada día neurotizando más en lugar de aquello tan significativo que es extensible a todo, que decía Buda cuando le insultaban, los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto. No había reacción. Ujú. O como me decía un maestro zen, es como si te lanzan un cuchillo y lo esquivas. El arte de la esquiva, aprender psicológicamente también a esquivar y a estar en la no reacción, en la ecuanimidad, en el equilibrio y no siempre constantemente en el conflicto reaccionando. Por eso para mí es un poco la madurez, ¿no? El adulto, el que es ecuánime, el que es capaz de permanecer sereno ante ciertas circunstancias. Los niños son mucho más reactivos, son mucho más, ¿no? Es como mucho más emocionales y de repente arriba, abajo. Y para mí la respuesta es clave en ese sentido. Si son respuestas desproporcionadas o donde la persona percibe la emoción como muy intensa. Igual no se da cuenta que es más intensa de lo normal, pero cuando hacemos sesiones, quizás los psicólogos lo que hacemos es un poco decir, ¿cómo te parece esta respuesta? ¿No? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste? Porque quizás para lo que ha ocurrido ha estado un poquito desproporcionada a lo que Sí, requería, ¿no? Tu respuesta. Y, cierto. En la meditación hay un tipo especial de meditación, que es la meditación de observación sin reacción, donde uno aprende a mirar todos los procesos que se van desencadenando en uno, pero sin reaccionar ni a favor ni en contra, aplicando el, el máximo equilibrio o ecuanimidad. Ujú. Hay sensaciones, hay emociones, hay sentimientos, hay pensamientos, hay estados de ánimo, todo viene y todo parte. Y en ese tipo de meditación miramos, vivimos, pero siempre dejamos pasar en lugar de estar creando fricción o conflicto o engendrando oposición. Cuando nos Enjuiciando, ¿no? adiestramos Al en final. sí, y cuando nos adiestramos en este tipo de meditación, luego en la vida diaria somos menos reactivos, porque el problema no es reaccionar. Una cosa es la reacción fresca en el instante mismo, pero otra cosa es ese pensamiento al que tú también Rumiante. apuntabas, reactivo, rumiante, que nos está robando nuestra dicha, nuestra paz y nuestras mejores energías. Pero lo más difícil quizá es el tratar de resolver el por un lado no ser reactivo, pero por otro lado no perder la espontaneidad. Porque claro, si para no ser reactivo te vuelves un bloque De sin hielo. naturalidad, sin espontaneidad, hay que aprender a tener ese equilibrio, esa madurez, pero a la vez ser abierto, expansivo, espontáneo. Sí, a mí me da la sensación que desde el autoconocimiento es mucho más fácil. O sea, al final, cuando sabes qué cosas te conectan
en mi caso, en el tipo de terapia que yo hago, te conectan un poco con esa parte pues aprendida en la infancia o esa parte de trauma, ¿no? Que no tiene por qué ser los traumas, a veces la gente los ve como una muerte, una violación. Bueno, los traumas pueden ser en mayúsculas o pueden ser también en minúsculas, ¿no? Hay pequeñas cosas como que un niño llegue del cole y le diga, mamá, me han pegado, y mamá diga, no pasa nada, hijo, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y que el niño se siga quedando con la sensación de, jolín, le he dicho a mamá que me han pegado, me han quitado un juguete y mamá no ha hecho nada. Eso puede ocasionar un pequeño trauma en un niño, aunque no lo parezca, ¿no? Entonces, todo lo que sean cosas que me conectan con traumas, que no tienen por qué ser traumas grandes, pueden ser pequeñas cosas, si yo las conozco y sé qué situaciones son las que me provocan esa falta de ecuanimidad, esa falta de serenidad, pues es mucho más fácil gestionarla, ¿no? Y ser natural, pero sabiendo cuáles son las que me pueden, de alguna manera, tocar ese botoncito que me hiperactiva. Y luego en este aprendizaje vital, que la vida es la gran maestra, es desafío, reto y la gran maestra, en este aprendizaje vital, el darnos cuenta que tenemos también que aprender a absorber infinidad de frustraciones, de Mm, traumas, de mm, problemas, de que todo no nos puede venir a favor, sino que muchas veces hay situaciones que son en contra, pero que también nos pueden ayudar a crecer, a acumular fuerza, a sacar un segundo aliento y sobre todo a estar en ese continuado aprendizaje vital, porque claro, es que hoy hay muchas personas, sabes, que se aferran a su niñez traumática, a también. su niñez frustrada, a su niñez no lo suficientemente satisfactoria y utilizan ya esas frustraciones, esos traumas como un pretexto al que se agarran para nunca abandonar esa actitud neurótica. Y no Y entonces afrontar están, claro, y responsabilidad. entonces, como decía un maestro muy controvertido, Gurdjieff, el peor de los apegos es el apego al sufrimiento, porque hay personas que es que si no sufren es como si su vida se descolocase ya totalmente. Sí, aquí habría que trabajar mucho la aceptación, ¿no? Al final nos cuesta aceptar, pues lo que tú me has dicho antes con la pregunta que yo te he hecho, ¿no? Que hay preguntas que no tienen respuesta, nos cuesta aceptar Claro. que hay situaciones que no puedo controlar, que han sido así, y que no es que yo me lo merezca o me lo deje merecer, ha ocurrido así y ya está. Vamos muy por la vida resignados en lugar de aceptando lo que pasa más con resignación, ¿no? Con sufrimiento, con ¿y por Nos qué? cuesta aceptar que tenemos heridas hasta en el carnet de identidad. Es verdad. Que la verdad es cierto, las grietas del alma, todos acarreamos innumerables grietas del alma. Esto sin entrar ya en ese terreno todavía más difícil de columbrar, que es que se dice, como sabes, hay una corriente que dice que todos los miedos que recibe la madre cuando está encinta se están trasladando al niño, lo cual ya vendríamos con muchísimos más estigmas aún psicológicos. Ujú, ujú. Qué bueno. Pero por eso te decía que hay que poner el énfasis en el sufrimiento para ir más allá del sufrimiento y para darnos cuenta de que esta vida es como una especie de juego, lila le llaman los hindúes, juego, que es que muchas cosas nos favorecen, otras nos desfavorecen, todo está rotando, todo está cambiando y cuando una rueda está totalmente girando, el único sitio de calma, de equilibrio, es el buje, es el centro de la rueda, pues hay que encontrar ese centro, yo creo, a través de la meditación, de cualquier terapia, de la búsqueda interior, del autoconocimiento. Porque qué significativas, date cuenta, son las palabras descentrado y desquiciado. Lo dicen todo cuando dices estoy desquiciado, estoy descentrado, es Ujú, que te has salido de tu propio ser. ujú. ¿Y a ti cuando te ha pasado? Si es que te ha pasado, ¿no? El sentirte pues, desquiciado, ¿no? Sobrepasado por la situación. O sea, ¿cómo haces para irte al centro, ¿no? Para no. Lo primero que me digo a mí mismo es nunca aprender, Ramiro.
error tras error tras error, pero trato luego de encontrar mi centro en la sensación de ser o en la respiración o en el propio vehículo carnal, la corporidad. Trato siempre de encontrar algún lugar al que poder asirme. Es como cuando le pregunté a un gran maestro catedrático de Tantra en Italia, el profesor Pío Filippani Ronconi, le dije, ¿dónde agarrarse? Dijo a usted mismo. Pues trato de buscar en ese momento algo en mí en lo que volver a recentrarme. Constantemente todos perdemos nuestro centro, igual que el funámbulo se desequilibra sobre el alambre, pero tiene que reequilibrar. Y lo que tenemos es que aprender una vez, otra vez a reequilibrar, pero sin dejarnos deprimir y sobre todo sin desfallecer, estar siempre en el intento. Ujú, ujú, Y cada persona luego encontrará un poco también sus resortes o recursos para estar en sí misma. Y algo esencial, desarrollar la energía del observador, la preciosa energía del observador. Mirar, ver todo aquello que de alguna manera nos toma, nos identifica, nos arrebata, nos preocupa, nos disgusta, para ir un poco a la fuente del pensamiento que es capaz de sustraerse a todo ello. Hay un ejemplo muy, digamos, ilustrativo. Si tú en una película ves una inundación, la pantalla por eso no se moja. Si ves que hay un fuego, la pantalla por eso no se quema. El poder tener esa prestancia, esa capacidad de ser, de que a pesar de todas las inundaciones y de todos los fuegos, uno pueda quedar indemne. Es muy difícil porque todo en esta sociedad tiende a arruinar nuestra salud psíquica, a alienarnos y en suma a desquiciarnos. Pero ahora te pregunto yo, ¿y tú qué haces? Porque Ah, aunque se te ve tan serena y tranquila, seguro que también te descentras, ¿eh? Y sí, sí, desquicias, sí, y sí. más teniendo 2 niños pequeños, Eso, que te ponen a prueba cada día. cada momento. Esa es la gran prueba, ¿eh? Cada día. Lo trabajo cada día y me equivoco cada día, error tras error tras error. Eso. Pero sí que para mí sí que esa parte es muy importante. Bueno, el, cuando siento ira es porque hay algo que está mal y siempre pienso que no es la situación en sí la que está mal, sino hay algo en mí que está inquieto, ¿no? Y me Eso gusta es mucho. muy importante. Lo que estás diciendo es un modo de trabajo muy importante. El darnos cuenta que cada situación que nos altera también nos va a enseñar algo sobre nosotros, que no es echarle toda la culpa a la situación, sino que es también ser responsables de nuestra reacción ante esa situación. Y fíjate que si uno lo investiga, la misma situación de acuerdo a cómo estás ese día en tu estado de ánimo en uno u otro, reaccionas de otra. Un día algo que te parece cataclismal, otro día te resulta indiferente, dependiendo del foco de reacción. Mm. A mí solo esa pregunta ya me ayuda a decir, a Sí, ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que tienes prisa porque quieres hacer unas cosas de trabajo cuando tienes que pasar la tarde con los niños, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que quiero que ellos hagan cosas porque yo me he puesto en mi objetivo de hacer un trabajo cuando tengo que pasar la tarde con los niños. Entonces ahí ya bajo. Y luego el tema, has dicho corporidad y no sé si será lo mismo que yo hago, ¿no? Pero es el decir, a ver, ¿qué, qué parte de mi cuerpo me está diciendo que me siento alterada, ¿no? O sea, que a sentir mucho cómo me estoy sintiendo y dónde lo estoy sintiendo, ¿no? En qué parte de mi cuerpo. Y eso me ayuda, el conectar con qué parte de mi cuerpo me está diciendo que estoy alterada, eh, me ayuda a Toda, conectar. cuando uno medita mucho, comienzas a percatarte incluso en la vida diaria que todo estado de ánimo, todo pensamiento, toda emoción repercute en esa caja de resonancia que es el cuerpo. Unas veces modifica la respiración,
los latidos del corazón, otras veces la sensación en algún lado del cuerpo. Eso uno lo va descubriendo y entonces es capaz de ver, por un lado, el factor que genera esa reacción, por otro lado, la reacción y por otro lado, esa que te decía, la energía del espectador que logra desidentificarse tanto del factor de reacción como de la zona reactiva. Ese Mm, es un trabajo muy importante, además tiene la ventaja, aunque sea muy difícil, de que lo podemos llevar a cabo en cualquier momento de nuestra vida cotidiana. mm, mm. Y esa pantalla, ese no enjuiciamiento, ¿no? Esa meditación, ese entrenamiento que hay que hacer para llegar ahí, es muy parecido a lo que hoy se le llama mindfulness, ¿no? ¿Tú qué piensas del mindfulness? O sea, porque no sé si es que la meditación tiene más un toque más religioso Mira, o el mindfulness, Occidente, me alegra que me hagas esta pregunta, Rocío. Occidente tiene el dudoso privilegio de pervertir, desdibujar, prostituir todas las enseñanzas de Oriente, sea el Zen, el yoga, no digamos nada del tantrismo y un largo etcétera. Tenemos esa especie de dudosismo privilegio de todo desdibujarlo para rentabilizarlo y en todo marketing, nos ¿no? quedamos a medio camino. Y tú sabes, Rocío, que no hay peor mentira que una verdad a medias, porque esa media verdad te engaña y luego te tragas la mentira, el otro lado. El mindfulness, tal como es, se ha convertido también en una especie de juego que no llega a ser realmente transformativo. Porque no basta con decirle a una persona, estate atenta primero, si no te has entrenado, no hay nadie que lo consiga, porque incluso los que llevamos 60 años entrenándonos, tenemos dificultades para estar atentos. Segundo, ¿quién está más atento que un kamikaze, un terrorista, un ladrón, un verdugo, un estafador? No es estar atento por estar atento, es estar atento desde la virtud, desde la ética correcta, desde el entendimiento adecuado, desde la sabiduría. Y todo eso se despoja en el mindfulness moderno, que además se desgaja, se desliga de la verdadera tradición, que es la tradición del Buda y la tradición del yoga. Por otro lado, esto es esencial, no es estar atento por estar atento, es estar atento para algo en concreto. Tú no estás tratando a uno de tus pacientes por tratarle, lo tratas con la expectativa, la esperanza de que va a cambiar y va a estar mejor y va a madurar. Pues el mindfulness sin insight, ahora te explico, es nada. El insight es el golpe de luz, es la intuición, es la percepción clara, es el entendimiento correcto, es la sabiduría que te ayuda a girar la mente y cambiar y ver las cosas como son y asumirlas de otra manera. No se puede estar siempre en el mindfulness por el mindfulness. Lo que hay es que dar otra serie de claves, de enseñanzas que nos lleven a lo que realmente busca el mindfulness original, que es la sabiduría, otra manera de ver las cosas y de proceder en consecuencia. ¿Dónde empezó ya el desdibujamiento del mindfulness? En cuanto que, sin saber por qué, utilizamos un término inglés que no tiene que ver nada con atención plena. ¿Y por qué no utilizamos atención plena? Y en lugar de insight, entendimiento correcto o golpe de luz. Todo el trabajo que hace un ser humano en la búsqueda interior es para encontrar otra manera de ser, de percibir, de desarrollarse y de realizarse. Pero solamente hacer mindfulness para estar más brillante en una charla con los amigos, hacer mindfulness para explotar mejor a mis empleados y ser más eficiente en mi negocio, hacer mindfulness para irme de juerga y pasarlo mejor. Bueno, está bien, pero es que esa no es la finalidad de la sabiduría. Si queremos sabiduría es para cambiarnos
a nosotros y ayudar a cambiar el mundo que nos rodea. Sí, es como más superficial, ¿no? Es como, Se ha como quedado superficial. Mira, en el Zen se ve muy bien. El Zen es muy exigente. La verdadera meditación zen es implacable en la postura, en la actitud. Pero ¿en qué ha acabado el zen? En la decoración, en objetos zen, en una habitación zen, en un dormitorio zen, etc. Es que todo lo vamos poco a poco falseando. El tantra. Se ha reducido el tantra a el sexo consciente, que luego la gente ni lo practica conscientemente, porque como no se ha entrenado en la consciencia, pues sigue fornicando como perros, como decía D.H. Lawrence. Luego seamos honestos. Y se ha reducido a la sexualidad. No, el tantra es el manejo de todas las energías mentales, emocionales. Lo que pasa es que si una persona es practicante sexual, en lugar de una sexualidad maquinal y robótica, se realiza la sexualidad conscientemente para sobrepasar la conciencia ordinaria. Pero lo mismo, el tantra adulterado, fíjate el hatha yoga con las posturas de yoga, el postureo, el yoguismo, el canto oculto al cuerpo. Y así podríamos ir recorriendo absolutamente todas las enseñanzas. Se ahora más, adultera, ahora claro, más incluso, desde que están las redes más, sociales, que mucho más. está el Ahora ya más, escaparate ya hecho. más, Y, y totalmente. se hace, hay muchos más profesionales, pero se hace mucho más difícil Claro, encontrar profesionales sí, sí. de Es verdad. muy difícil porque hay tal abundancia de todo que como no tengas un discernimiento muy claro y sepas realmente lo que quieres, te dejas llevar por ese tsunami de opiniones, de ideas, de enseñanzas y también de falsedades de todo tipo, porque tú misma como psicóloga que llevas tantos años, sabes que están naciendo constantemente corrientes, entre comillas, psicológicas, que uno se queda realmente admirado porque que ni tienen nada de terapia, ni de psicología, ni de enseñanza, Le ni de ponen el nada. nombre en inglés, el coaching, Eso es, el eso es. cuánto. Así está todo Es ahora. fantástico, pero que no, es súper superficial, no Claro. profundiza en absoluto, ¿no? Y Por incluso eso es perjudicial. claro, Eh, por eso yo invitaba a esa duda saludable, no la duda escéptica, no, duda saludable. En ese sentido, yo soy un poco como Santo Tomás, me gusta meter los dedos en la llaga y si puedo hacerlo, lo hago. ¿Por qué no? También, aparte de mi intuición, tengo un razonamiento, tengo un sentido común y trato de constatar si aquello que se me está ofreciendo puede tener o no algún beneficio para mí y para los demás. mm, Pero mm. es que está ventas en todo tipo de productos naturistas, para farmacéuticos, cursillos de fin de semana, que como me decía, fíjate, un gran psicoanalista, un gran amigo con el que viajé mucho a la India, ya murió el doctor Miguel Fraile, me decía, estos cursillos de unas horas de fin de semana que te activan todo, pero que luego no te dan la capacidad de restituirlo Exacto. y reintegrarlo en ti, te quedas ahí con toda la basura. O sea, Sale muy motivado entras, 2 días y eso, terceros entras un sábado, te ha revuelto todo y sales con una crisis de ansiedad que no sabes cómo solucionar. Claro, porque queremos todo la inmediatez y eso no funciona ni en yoga, ni en meditación, ni en psicología seria. Mm, mm. Y ya, última pregunta, y ya te dejo. Para llegar al insight, o sea, entiendo que primero tienes que tener como ese despertar para luego poder hacer la meditación, ¿no? O sea, ¿la meditación va después de ese insight o el insight lo puedes alcanzar a través de la meditación? No, verás, hay insight o golpes de luz de muy diferentes intensidades. Ujú. Toda comprensión profunda es un insight. Cuando decimos he tocado fondo y he variado mi actitud, mi conducta, eso ha sido un insight, el Ajá. tocar fondo. Pero hay pequeños insights que son pequeños golpes de luz, de comprensión que ayudan, pero luego está lo que se llama la sabiduría o entendimiento profundo y penetrativo, que ya
eso te cambia totalmente tu relación con la vida, contigo mismo y con los demás. La sucesión a veces de estos pequeños golpes de luz y de comprensión son muy importantes porque te van conduciendo a un golpe de luz, a un entendimiento más profundo, más transformativo en todos los sentidos, porque la naturaleza del insight es que te transforma, a veces muy poquito, pero cuando ya es un insight muy hondo, muy trabajado, produce una transformación tan grande, que es lo que se ha llamado en la psicología de Maslow los estados cumbres de conciencia. Ves las cosas de una forma tan diferente que surge el desapego, el no odio, la no violencia e incluso superas el miedo a la muerte. Oh, qué bueno. Bueno, Y, y sería, verás, un primer despertar, ya que has hablado de ello, sería el que te lleva a decir, algo tengo que mejorar en mí o me siento muy dormido y tengo que despertar. Eso sería un atisbo de despertar. Luego empiezas con las técnicas, los métodos, la meditación y poco a poco vas abriendo la mente a otro tipo de percepción y ya otro tipo de cognición. Y ya hablaremos y vas ascendiendo de lo que llamamos el consciente a lo que se ha venido a llamar la supraconsciencia o una consciencia de orden mucho más elevado, que eso ya es otro programa. ujú, vale, pues en otro me lo apunto, porque me da como la sensación de Apúntatelo. que, de que Vamos, exacto, vamos a hacer un viaje del subconsciente a la supraconsciencia pasando por la consciencia. Así que vete me preparando. voy preparando, me voy preparando, porque al final es como, ¿no? Según el nivel de insight que tengas, podrás Exacto. hacer un tipo de trabajo u otro, ¿no? Eso es, justo, exactamente. No, no, no todo el mundo está preparado para hacer ese No, trabajo en cualquier momento. no, Se tiene que pero encontrar, ¿no? claro, tienes toda la razón. Cada persona tendrá su grado de elevación. Ahora, Rocío, podemos poner un ejemplo. Igual que al ir ascendiendo por una montaña, cuando vas ascendiendo se amplifica la visión, la espaciosidad, lo mismo es con los insights. En la medida en que tú vas pasando de la consciencia ordinaria a una supraconsciencia, poco a poco tienes otro tipo de percepción y de cognición. Ujú, Tú misma habrás vivido muchos tipos de percepción y de cognición, a veces con un amanecer, con una música, con 100%. la relajación profunda. Ujú, ujú. Con Didi, las confiesa, notificaciones tuyas, confiesa un poco, con las confiesa un notificaciones poco. tuyas de YouTube. Sí, yo la verdad que o sea, soy muy de cosas sencillas, ¿no? A mí me encanta levantarme temprano para ver el amanecer. O sea, a mí eso me da vida. Y no sé, todo lo que sea naturaleza, conectar con la naturaleza, los animales, la naturaleza es, es un regalo. Es que No nos paramos ellos muchas veces a contemplar lo que nos regala la naturaleza cada día. Y dices, Dios mío, yo ahora que estoy en Málaga paseo por la playa y digo, Dios mío, qué grandeza, qué barbaridad, qué espectáculo nos da la naturaleza y estamos ahí en la ciudad entre coches y no nos damos cuenta de lo que es un regalo. tiene- No nos paramos a contemplar algo, le damos naturalidad. O el otro día la tenemos que salida. aprender a conectar con la naturaleza, con los animales, con nosotros mismos y con los demás. Luego al final, esta palabra tan manoseada es clave, conecta. Y Buda dio un sermón, el más breve sermón en la historia de la humanidad, que reunió a miles de discípulos. Todos esperaban una charla larga y Buda les dijo, conecta. Se dio media vuelta y se marchó. Ahí está la gran enseñanza, conecta. Qué bueno, pues podemos hacer ese viaje, ¿no? Cuando vayamos hablando, pues vamos haciendo esos insights que nos vayan conectando y vayamos aprendiendo así herramientas para que, ¿no? Y según el momento en el que estamos. Si estás muy alerta, vivo, en la brillantez del momento perceptivo, siempre puede en cualquier momento venir
esa gracia interior que te ofrece el insight. Y en un insight puede cambiar todo. La vida interior cambia totalmente porque es otra manera de ser y otra manera de mirar. Estamos mirando siempre desde un lado del río, pero en el insight a la vez ves desde el otro lado y del que estás. Se abre otro tipo de visión que se llama la visión panorámica, que nos enriquece enormemente. Me encanta. Así que sigue contemplando el amanecer. Lo haré. Bueno, Ramiro, que un millón de Bueno, gracias. Me encanta estar contigo, de verdad. Me encanta estos muchas, ratitos. muchas gracias por todo. Cuando tengas, Seguiremos buscando insights, ¿eh? venga, fenomenal. Pues te mando un abrazo gigante. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Adiós.